Bueno, buenas noches. Mi grupo está conformado por Cristian Canizales y mi persona, Nicolás Cuau. Le vamos a hablar sobre la educación y pedagogía en las culturas antiguas, la Edad Media, moderna y contemporánea. En las culturas antiguas tenían o priorizaban como tal unos conceptos que todas tenían en común, que es decir, el conservadurismo, el tradicionalismo, la primacía del principio de la autoridad y unas sólidas organizaciones estatales que se extendían por grandes extensiones de tierra. Esto no quiere decir que estas culturas, muchas de ellas se resistían al cambio, al progreso rápido y veían lo tradicional como sabiduría antigua. Entonces muchas de estas culturas se resistían a este cambio como tal. También la educación se daba de padre a hijo como tal, pero apuntaban siempre a direcciones opuestas entre ellas. Por ejemplo, la civilización azteca priorizaba como tal formar la personalidad del individuo. Entonces, o lo formaban para ser guerreros o lo formaban para ser líderes espirituales. Muy diferente de pronto a la cultura china. La cultura china, la civilización china eran más políticos, más burocráticos y tenían una tendencia hacia lo administrativo, hacia el autoritarismo y como tal tenían una fuerte reglamentación sobre la jerarquía. Aquí vemos que, por ejemplo, los griegos tienen dos pilares, como tal, los atenienses y los espartanos, que tenían bases diferentes sobre la enseñanza. Los atenienses eran más elitistas y los espartanos eran más guerreros, entonces cada una de sus enseñanzas iba dirigida a eso. Los atenienses eran más de dialéctica, de retórica y los espartanos eran sobre la guerra, sobre formar guerreros y ser soldados. Y tenemos también a la cultura india, que los famosos vudús los formaban tanto intelectualmente como espiritualmente, así los transformaban y los educaban mientras que intentaban liberar su espíritu de el karma y del dharma como tal. Les va a seguir hablando sobre la cultura que viene mi compañero Cristian Canizales. Bueno, en la Edad Media, continuando como venía el compañero, hablando de las culturas antiguas, en la Edad Media, en los siglos 6 al 9, el clero, las iglesias tomaron un gran poder, no solamente desde la parte cultural, sino también desde lo político y lo económico. Y en el ámbito educativo fueron ellos como el centro. ¿Listo? Entonces, conservaban el conocimiento antiguo y se formaban principalmente religiosos mediante el estudio de las artes liberales. Así el currículo se basaba en 7 artes liberales, divididas en el trivium y el quadrivium. En el Trivium trabajaban lo que era la gramática, la retórica y la lógica. Y en el Quadrivium, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Es decir, un pensamiento muy hacia lo literal, las letras, y otro muy hacia los números. Bueno, luego en el año 789, después de las escuelas monásticas, aparece algo con Carlos Magno, que es el Renacimiento carolingio. ¿Listo? Aquí pues aparecen nuevas reformas educativas
y se ordenan a los monasterios y catedrales a alfabetizar a todos los funcionarios del imperio. Entonces, prácticamente la educación pasó a ser elitista también, porque se formaban los grandes del imperio. Eh, Luego, en los siglos X, XI al siglo XIII, pues ahí vemos el nacimiento de las universidades. Surgen universidades como la de Bolonia, la de París, la de Salamanca, y se desarrolla la escolástica, un método basado en el análisis lógico y en el debate de la filosofía. En el siglo XIV, pues la educación se volvió más gremial, es decir, que se enseñaban oficios, es decir, existía un sistema que era aprendiz, que, como su nombre lo dice, era el que aprendía del maestro, un maestro que ya tenía como más expertise. ¿Listo? Eh, en 1450, una época, pues, un punto muy importante para la educación es la invención de la imprenta. ¿Listo? La imprenta, eso ya aquí nos pasamos a la siguiente edad, que es la edad moderna. En un momento, la edad moderna, con el nacimiento de la imprenta en 1450, y se empezó pues a ver como una revolución para la educación, porque ya el conocimiento se difundía a través de los libros. Entonces, eso hizo una expansión de la alfabetización y empezaron como a circular todas esas ideas científicas y filosóficas. En el siglo XVI, el humanismo fue un movimiento intelectual que pues, buscaba recuperar valores culturales, y los humanistas creían que la educación debía formar individuos cultos, críticos y capaces de participar en la vida social. ¿Listo? Entonces, aparece por allá en el año 1657 el padre de la educación y la pedagogía, digamos así, el padre de la pedagogía, Juan Amos Comenio, y lanza una obra didáctica magna que propuso un modelo sistemático de enseñanza. ¿Listo? Entonces, ¿qué planteó él? Que la educación debería ser universal, todos deberían aprender, que la enseñanza debería avanzar desde lo simple a lo complejo, y que el aprendizaje debe apoyarse en imágenes y experiencias. Ya 100 años después, en 1762, aparece Jean-Jacques Rousseau y publica una obra sobre la educación que sostenía que los niños no debían ser tratados como adultos en miniatura, sino como seres capaces de crear ideas propias a su desarrollo. Entonces, él es el que planta la idea de que la educación debe respetar los ritmos naturales del crecimiento. ¿Listo? Idea que más adelante se coge fuerza con, eh, con ideas de Piaget, pero más adelante vamos a ver. Entonces, seguimos con la edad contemporánea, los siglos siguientes y hasta la actualidad. Entonces, en el siglo XIX nace o surge la educación pública. Entonces, muchos países empezaron a establecer que la educación debía ser obligatoria, y esto pues revolucionó los estados modernos, porque ya era como el objetivo era cero analfabetismo, todos tenían que ser alfabetizados. Entonces, principales características de la educación pública: que debía ser gratuita, obligatoria y laica. En 1909 nace una figura, bueno, no nace, una de sus obras más importantes sobre María Montessori, que es un método educativo basado en la observación y en la autonomía del aprendizaje. Entonces, ¿qué proponía ella? Que el ambiente debía ser preparado, los materiales didácticos y
que el niño tuviera libertad para elegir las actividades. Eh, John Dewey fue uno de los principales representantes del progresismo y propuso que la escuela debía estar conectada con la vida real. Luego viene en 1950 dos autores muy fuertes en la educación y en la pedagogía, que son Jean Piaget, que desde la biología trata de mostrar que el conocimiento se construye a través de la etapa del desarrollo cognitivo, y Vygotsky, por su otra parte, digamos así un poco eh, diferencial, sobre la idea de la construcción social y cómo esta impacta en el desarrollo de la educación del niño. Y actualmente en el siglo XXI, pues hablamos de que la educación está enfrentando desafíos relacionados con la tecnología, la globalización y cambios sociales. Entonces, ese